Antes de sumergirnos en esta historia profundamente humana, marcada por el dolor de un divorcio y la esperanza de un nuevo comienzo, te invito a apoyar este canal. Si te apasionan los reportajes exclusivos sobre cine, celebridades y análisis profundos de la vida privada detrás del telón de Hollywood, suscríbete, dale like al video y compártelo con tus amigos. Tu apoyo permite que sigamos investigando, narrando y revelando historias que muchas veces permanecen ocultas entre rumores, silencios y titulares incompletos. A los 49 años, Isla Fisher se encontró mirando su vida como si fuera el guión de una película que ya no le pertenecía. Conocida por su humor brillante, su sonrisa luminosa y su enorme talento para transformar incluso los papeles más sencillos en interpretaciones memorables. Pocas personas imaginaban que detrás de esa fachada existía una historia mucho más compleja. Años de desgaste emocional, silencios incómodos, rutinas invisibles y una tristeza que poco a poco se había convertido en una segunda piel. Tras un matrimonio largo y admirado por el público, el anuncio de su divorcio había sacudido a los seguidores de la actriz como un terremoto inesperado. Pero para Isla, el verdadero terremoto se había vivido en silencio, lejos de los titulares. Durante más de 2 décadas, Isla Fisher había encontrado estabilidad en la unión con Sacha Baron Cohen, uno de los comediantes y creadores más influyentes del humor contemporáneo. Su historia, al comienzo, parecía la definición perfecta de un cuento moderno. 2 artistas brillantes, empáticos, diferentes pero complementarios, navegando juntos por las aguas turbulentas de la fama internacional. Hollywood los admiraba, el público los adoraba. Sus apariciones en alfombras rojas destilaban complicidad, bromas internas y miradas cómplices que parecían resistir el paso del tiempo. Sin embargo, como sucede en tantas relaciones que parecen indestructibles desde afuera, las grietas habían comenzado a aparecer en los lugares menos visibles. A veces, era simplemente la distancia física impuesta por agendas repletas. Otras veces, la distancia era emocional. Silencios demasiado largos, conversaciones que terminaban en nada, proyectos que los obligaban a vivir como 2 satélites orbitando alrededor del mismo universo, sin llegar a tocarse realmente. Isla, siempre exigente consigo misma, comenzó a sentir que su vida familiar estaba perdiendo la coordinación interna que alguna vez había sido su ancla. Los primeros signos de ruptura, según fuentes cercanas a la pareja, no fueron explosivos. No hubo peleas públicas ni escándalos de revista sensacionalista. Fue un desgaste lento, casi imperceptible, como el agua que lame una roca durante años hasta erosionarla. Isla intentaba mantener el equilibrio entre la maternidad, su carrera y el compromiso emocional con su pareja. Pero la presión exterior crecía a un ritmo implacable. La industria del entretenimiento, por más glamorosa que parezca, rara vez perdona los momentos de vulnerabilidad. La actriz, que había interpretado durante años personajes llenos de energía, humor y dinamismo, comenzó a vivir su propio papel dramático fuera de la pantalla. Y lo más irónico, según confesaron amigos íntimos en entrevistas privadas, es que Isla estaba tan acostumbrada a hacer reír a los demás que a veces olvidaba permitirse llorar a sí misma. Su identidad pública, construida sobre la base de la simpatía y la alegría, se convirtió sin querer en una prisión emocional. Hubo momentos, contaron allegados, en que Isla se refugiaba en sus rutinas matutinas para evitar enfrentar la sensación de pérdida interna. Se levantaba temprano, preparaba café, organizaba tareas escolares, revisaba guiones y trataba de mantener la compostura. Pero la soledad emocional es una sombra persistente. No desaparece simplemente porque uno se mantenga ocupado. Las pequeñas discusiones comenzaron a acumularse como polvo invisible sobre una superficie frágil. Diferencias sobre prioridades profesionales, desacuerdos sobre el tiempo familiar. Expectativas contrariadas que nunca llegaron a expresarse de manera clara. A medida que los meses se convertían en años, Isla comprendió que algo se había roto definitivamente. Lo sintió en los silencios, en las miradas evasivas,
en la forma en que las decisiones cotidianas ya no eran compartidas sino paralelas. No se trataba de falta de amor. Esa chispa inicial nunca había desaparecido del todo, sino de la imposibilidad de seguir sosteniendo una historia que ya no respondía a las necesidades emocionales de ninguno de los dos. El divorcio fue un proceso doloroso, privado y deliberado, como Isla siempre quiso. No buscaba protagonizar nuevos titulares. No buscaba generar polémicas. Solo deseaba recuperar su equilibrio interior, reencontrarse, redefinir su identidad más allá del rol de esposa, madre o actriz. Y, sobre todo, quería volver a sentir autenticidad en cada decisión que tomaba. Le tomó tiempo admitir que el final de un matrimonio no es un fracaso, sino una transformación. El cierre de un capítulo que permite abrir otros. Cuando la noticia se hizo pública, el mundo del entretenimiento reaccionó con sorpresa. ¿Cómo era posible que una pareja tan sólida llegara a ese punto? ¿Cómo podía la actriz que siempre irradiaba luz vivir un dolor tan profundo? Pero esa es precisamente la paradoja de la vida moderna. Las apariencias engañan, las redes sociales maquillan la realidad, y Hollywood, en su esencia, es un escenario donde cada gesto puede convertirse en una actuación involuntaria. Lo que pocos sabían era que, tras cerrar ese capítulo doloroso, Isla Fisher comenzó un proceso de reconstrucción personal que no solo la transformó emocionalmente, sino que preparó el terreno para el giro más inesperado de su vida: encontrar un nuevo amor. Un amor distinto, sereno, maduro, basado no en la necesidad, sino en la elección. Pero ese descubrimiento no llegó de inmediato. Primero vino la caída, luego el silencio, después la introspección. Durante meses, Isla se dedicó a sí misma como nunca antes. Comenzó terapia. Retomó viejas amistades que había dejado en pausa debido a la vorágine laboral, y se redescubrió en actividades que en el pasado había abandonado. Regresó a la escritura, una pasión secreta que había guardado durante años. Se refugió en la lectura y redescubrió el placer de caminar sin rumbo fijo por las calles de ciudades donde nadie la reconocía. Esa libertad anónima la fortaleció más de lo que ella misma esperaba. A nivel profesional, Isla se permitió rechazar proyectos que no la llenaban y priorizar aquellos que realmente resonaban con su nueva visión del mundo. Ya no quería complacer a todos. Ya no quería cargar con expectativas ajenas. Quería autenticidad. Tiempo, calma. A los 49 años, comprendió que el mundo no se derrumba cuando uno decide empezar de nuevo. Y ese aprendizaje se convirtió en la base emocional que la prepararía para lo inimaginable: volver a enamorarse. Sin embargo, antes de llegar a ese punto luminoso, Isla enfrentó momentos de duda profunda. En entrevistas recientes, insinuó, con la cautela que la caracteriza, que durante meses temió no volver a confiar en nadie. El divorcio la había dejado fragmentada, vulnerable, desconfiada de sus propias intuiciones. El mundo exterior la veía fuerte, resiliente, luminosa. Pero en la intimidad, Isla se obligaba a reconstruir la autoestima que el desgaste emocional había erosionado. El proceso fue lento, pero también revelador. Isla descubrió que gran parte de su dolor no provenía del divorcio en sí, sino de la pérdida de sí misma que había experimentado a lo largo de la relación. Había dedicado tanto tiempo a equilibrar su vida familiar y profesional que había dejado en segundo plano su propia voz interior. La separación le permitió regresar a esa voz, escucharla, comprenderla, respetarla. Fue también en ese proceso de renacimiento personal cuando comenzó a sentirse lista, aunque aún con reservas, para abrir nuevamente su corazón. Pero lo más sorprendente fue que el amor llegó desde un sitio inesperado, sin presión, sin obligación, sin el dramatismo que Hollywood suele atribuir a las historias románticas. Fue casi accidental y, sobre todo, fue profundamente humano. Pero esa revelación pertenece al capítulo siguiente. Después de meses de introspección, de silencios necesarios y de un proceso doloroso de reconstrucción emocional,
Isla Fisher inició el capítulo más inesperado de su vida adulta, el de su renacimiento sentimental. Nadie, ni siquiera ella misma, imaginaba que, tras un divorcio que la dejó vacía y exhausta, volvería a sentir ese impulso cálido que nace en el pecho. Ese susurro que insiste en que el corazón aún puede latir con fuerza después de haber sido herido. Sin embargo, la vida caprichosa y sorprendente decidió cruzar su camino con el de una persona que lo cambiaría todo. Pero antes de llegar a ese encuentro, es importante comprender en qué estado emocional se encontraba la actriz. A sus 49 años, Isla había llegado a un punto de madurez en el que no buscaba reemplazar el amor perdido ni llenar un vacío con compañía pasajera. Buscaba algo más profundo, autenticidad, paz, conexión emocional genuina. El ruido mediático que rodeó su separación no hizo más que reforzar ese deseo de intimidad y honestidad. No quería un romance publicitario, ni una historia destinada a convertirse en titulares de tabloides. Quería algo real. Durante un tiempo, Isla se refugió en proyectos creativos. Comenzó a escribir relatos cortos, a colaborar en guiones pequeños y a participar en producciones que se alineaban más con su esencia que con la necesidad de mantenerse en la absoluta visibilidad de Hollywood. Se mudó temporalmente entre Australia, Los Ángeles y Londres, buscando estabilidad emocional en cada lugar donde había dejado una parte significativa de su historia. Fue precisamente en Londres donde la vida comenzó a sorprenderla. En una tarde lluviosa, mientras asistía a una lectura teatral benéfica organizada por un grupo de actores independientes, Isla coincidió con un viejo conocido del mundo artístico. No era alguien cercano, ni alguien con quien hubiese compartido más que encuentros breves en eventos profesionales, pero su presencia tenía algo tranquilizador. Se trataba de un director británico de perfil bajo, reconocido más por su talento y su sensibilidad cinematográfica que por cualquier escándalo público. Un hombre reservado, profundamente humano y con una mirada que inspiraba calma más que tensión. La conversación entre ellos fue inesperadamente fluida. Isla no se sintió observada como una celebridad, ni analizada, ni juzgada. Él la escuchó con atención sincera, sin interrupciones y sin el entusiasmo exagerado que suelen mostrar aquellos que buscan impresionar a una actriz. Ese pequeño detalle, la simple capacidad de escuchar, fue la chispa inicial. Durante años, Isla había vivido rodeada de ruido, cámaras, entrevistas, horarios apretados, expectativas públicas, presiones privadas. Encontrar a alguien que la trataba como una persona, y no como un ícono de alfombra roja, fue un bálsamo. No hubo romance inmediato. No hubo mensajes apasionados al día siguiente, ni encuentros secretos en hoteles lujosos. Todo avanzó de manera lenta, pausada, casi tímida. Se escribieron primero como colegas, luego como amigos. Compartieron opiniones sobre literatura, humor británico y también sobre la soledad, esa compañera silenciosa de los artistas sensibles que ambos conocían muy bien. Las primeras semanas de contacto constante fueron, para Isla, como una bocanada de aire fresco. Después de su divorcio, había jurado no involucrarse emocionalmente con nadie hasta sentir que su corazón estaba completamente preparado. Lo sorprendente fue descubrir que ese proceso no dependía de una fecha determinada, sino de la persona adecuada. Y esa persona comenzó a ocupar un espacio cada vez más significativo en su día a día. No de manera invasiva, sino natural, como si siempre hubiese estado allí esperando el momento adecuado para entrar en escena. Él, por su parte, parecía entender perfectamente el ritmo emocional de Isla. No presionaba, no aceleraba, no intentaba llenar silencios incómodos con palabras vacías. Su compañía era tranquila, madura, paciente. Eso fue lo que comenzó a enamorarla sin que ella misma lo notara. Las mariposas en el estómago no llegaron de golpe. Fueron apareciendo lentamente, como un amanecer que ilumina el horizonte centímetro a centímetro. Una noche, después de una proyección privada, ambos se quedaron conversando en una pequeña cafetería de Soho. Hablaron de la vida, de los miedos,
de la incapacidad de algunas relaciones para resistir el paso del tiempo. Isla confesó, por primera vez, que su divorcio no había sido una ruptura traumática, sino un proceso de desgaste emocional acumulado durante años. Él la escuchó con la misma serenidad de siempre, sin intentar darle consejos, sin juzgar a nadie, sin dramatizar lo que ella compartía. Ese fue el momento exacto, según contaría más adelante una amiga cercana de Isla, en que la actriz comprendió que estaba desarrollando sentimientos reales. Fue su vulnerabilidad la que la delató. Cuando alguien logra abrir su corazón sin miedo a ser malinterpretado, significa que ese corazón ha encontrado un lugar donde sentirse seguro. Las siguientes semanas estuvieron llenas de pequeños gestos, mensajes nocturnos llenos de humor, recomendaciones de libros, invitaciones a paseos por parques londinenses donde nadie los reconocía. No había glamour, no había paparazzi, no había presión pública. Era un amor que crecía en silencio, protegido por la discreción absoluta de dos personas que no buscaban exhibir lo que estaban viviendo. Lo que más sorprendía a Isla era la sensación de calma. Durante su matrimonio anterior, el amor había sido intenso, apasionado y lleno de creatividad compartida, pero también estaba entrelazado con la presión social y mediática. Ahora, en cambio, sentía que podía respirar. Él no pedía nada, no exigía nada, solo ofrecía compañía auténtica. Fue este contraste lo que hizo que Isla, poco a poco, comenzara a sanar heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Él se convirtió en un espejo emocional donde Isla descubría una versión de sí misma que creía perdida. Una mujer independiente, fuerte, brillante, pero también capaz de ser cuidada sin sentirse débil. Esa dualidad, tan necesaria en las relaciones maduras, fue clave en la transformación de su corazón. Pero antes de dar el paso definitivo, el reconocimiento de que estaba enamorada, Isla tuvo miedo. Temía ser juzgada por rehacer su vida tan pronto. Temía que sus hijos no lo entendieran. Temía que los medios tergiversaran la historia, como tantas veces había ocurrido con otras celebridades. Temía, sobre todo, volver a equivocarse. Fue durante un viaje espontáneo a Edimburgo cuando todo cambió. Ambos coincidieron en el Festival Internacional de Cine, pero lejos de los focos mediáticos, compartieron días de conversaciones profundas y paseos sin agenda. Una tarde, mientras caminaban junto a un puente antiguo sobre el Water of Leith, él tomó su mano por primera vez. No lo hizo con impulsividad juvenil, sino con esa delicadeza propia de quien respeta la historia emocional del otro. Ese gesto fue suficiente. No necesitó palabras. No necesitó declaraciones dramáticas. Isla sintió que, por primera vez en años, su corazón encajaba perfectamente en un lugar donde no había presión, ni dolor, ni expectativas desmedidas. No era una pasión desbordada. No era una historia de Hollywood. Era amor real, lento, honesto, adulto. A partir de ese momento, todo cambió. Isla ya no tenía dudas. Su miedo se disolvió. Y aunque no revelaría públicamente la identidad de su nueva pareja, al menos por ahora, quienes la conocen aseguran que la actriz nunca se había visto tan tranquila, tan luminosa, tan dueña de sí misma. Lo más hermoso de esta historia no es solo el hecho de que Isla Fisher encontró un nuevo amor después del divorcio. Lo verdaderamente revelador es la forma en que lo hizo, a través de un proceso profundo de autodescubrimiento, de aceptación de su pasado, y de la valentía necesaria para dejar entrar nuevamente la luz después de haber atravesado una larga sombra. Isla, a sus 49 años, demostró que el final de un matrimonio no es el final del amor, que la madurez no elimina la posibilidad de la pasión, que las segundas oportunidades pueden ser incluso más hermosas que las primeras, y, sobre todo, que la vida tiene una forma misteriosa y maravillosa de entregar regalos inesperados cuando uno aprende a escucharse a sí mismo. Pero lo más sorprendente aún está por venir, cómo esta nueva relación transformó por completo su vida, su carrera y su futuro. Cuando Isla Fisher finalmente aceptó que estaba enamorada,
no solo cambió su presente emocional, cambió la arquitectura completa de su vida. Su manera de relacionarse con el trabajo, su visión de la fama, su forma de entender la maternidad, su relación con su propio cuerpo y, sobre todo, su capacidad para imaginar un futuro mejor. Todo comenzó a alinearse con una nueva versión de sí misma. Una versión que había tardado años en emerger, pero que ahora brillaba con fuerza pese a todas las cicatrices. La historia de Isla, desde afuera, puede parecer una narrativa clásica de Hollywood. Una actriz famosa, un divorcio difícil, un nuevo amor. Pero en realidad, es mucho más compleja. Su renacer no fue un golpe de suerte romántico. Fue el resultado de un proceso profundo, casi espiritual, de reconstrucción personal. Después del divorcio, Isla no buscó una pareja para llenar un vacío. Buscó sanar primero. Y fue gracias a esa sanación que llegó el amor verdadero. El tipo de amor que no necesita ruido ni escándalo para existir. Un amor maduro, consciente, respetuoso. Un amor que no exige sacrificios desmedidos, sino que acompaña, sostiene y amplifica lo mejor del otro. La influencia de esta nueva relación comenzó a notarse incluso en su carrera. Durante los primeros meses tras su separación, Isla había rechazado varios papeles. Se sentía agotada, emocionalmente drenada, incapaz de conectarse con personajes complejos. Pero cuando su corazón empezó a encontrar estabilidad, su creatividad también revivió. El cambio fue sutil al principio. Retomó reuniones con directores independientes, revisó guiones que había archivado y comenzó a considerar papeles que desafiaban la imagen cómica que durante años había dominado su trayectoria. Sus allegados cuentan que la presencia de su nueva pareja, un hombre sensible, paciente y con una mirada artística profundamente humana, jugó un papel crucial en ese renacer profesional. Él no intervenía directamente en sus decisiones, pero funcionaba como un apoyo silencioso, un compañero capaz de ofrecer claridad emocional cuando ella dudaba. A diferencia de muchas relaciones de Hollywood, donde el ego suele interferir con la estabilidad, esta nueva unión permitió a Isla verse desde afuera y comprender qué tipo de artista quería ser en esta etapa de su vida. La calma emocional también transformó su relación con sus hijos. El divorcio había sido difícil para toda la familia, especialmente para los más pequeños, que tardaron en comprender por qué su antigua rutina se había desmoronado. Isla, consciente del impacto que la ruptura podía tener en ellos, dedicó tiempo, paciencia y todo el amor posible a reconstruir un ambiente seguro. No fue fácil. Hubo lágrimas, largas conversaciones, explicaciones repetidas una y otra vez. Pero el apoyo emocional de su nueva pareja, siempre respetuoso y sin intentar reemplazar ningún rol paterno, permitió que la transición fuera más suave de lo que ella temía. Quienes la conocen aseguran que la actriz comenzó a sonreír distinto. No con esa sonrisa pública, luminosa pero a veces llena de tensión, sino con una sonrisa más profunda, más honesta, más suya. Esa transformación interior llevó a Isla a tomar decisiones que, años atrás, habría considerado demasiado arriesgadas. Mudarse temporalmente de Los Ángeles, dejar de aceptar ciertos tipos de papeles, desacelerar la maquinaria laboral para priorizar su salud mental y emocional. Elegir la paz antes que la exposición. La vida antes que el espectáculo. En entrevistas recientes, aunque siempre cuidadosa con los detalles, Isla dejó entrever que este nuevo amor le devolvió la capacidad de confiar. Confiar en los demás, pero también confiar en sí misma. Su último matrimonio había estado marcado por años de desgaste emocional que, aunque silencioso, había erosionado progresivamente su autoestima. Redescubrirse amada por lo que era, sin exigencias mediáticas ni máscaras públicas, fue un proceso profundamente restaurador. Esta nueva relación no solo la ayudó a recuperar su estabilidad emocional, sino que también la inspiró a explorar proyectos creativos que llevaba años posponiendo. Entre ellos, un guión personal basado en experiencias íntimas, no necesariamente autobiográficas, pero claramente influenciadas por su propio renacer emocional,
que comenzó a desarrollar en conjunto con su nueva pareja. No se trataba de una gran producción hollywoodense, sino de un proyecto pequeño, íntimo y profundamente personal. Algo que ella quería hacer por sí misma, no por la industria. Además, Isla encontró en este nuevo amor un espacio seguro para ser vulnerable. Durante años, había construido una imagen pública de fuerza, humor y resiliencia. Ese papel le permitió sobrevivir en una industria donde las mujeres, especialmente pasado cierto punto de madurez, suelen ser invisibilizadas o encasilladas. Pero en su vida privada, siempre había temido mostrarse frágil. El divorcio la obligó a enfrentar sus miedos. El nuevo amor le permitió soltarlos. Pero lo más sorprendente no fue la transformación emocional o profesional de Isla Fisher, sino la manera en que esta relación redefinió su idea del futuro. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a imaginar proyectos a largo plazo, viajes, colaboraciones artísticas, incluso una visión renovada de lo que significaba tener una familia más grande o una nueva forma de convivencia. No es que buscara reemplazar su vida pasada. Simplemente estaba creando una nueva, una que encajara con la mujer que había llegado a ser después de tanto dolor y crecimiento. A diferencia de su vida anterior, ahora Isla se permitía vivir sin la presión constante de planificar cada movimiento. El amor que encontró a los 49 no la empujaba hacia ninguna dirección específica. No le exigía perfección. No esperaba que ella cumpliera con un rol o una imagen. Era un amor libre, adulto, respetuoso, un amor que la dejaba respirar. En los últimos meses, los círculos cercanos a la actriz han comentado que Isla habla de la vida con una serenidad que nunca antes habían visto en ella. Ha comenzado a reconciliarse con su pasado, no desde la nostalgia, sino desde una profunda gratitud por cada etapa vivida, cada error, cada ruptura, cada dolor, cada logro. Todo había sido parte del camino que la llevó a este presente luminoso. Y quizás eso es lo más importante. Entender que el verdadero amor, el que llega sin ruido, sin presión, sin máscaras, no siempre aparece en los primeros capítulos de la vida. A veces aparece cuando uno ya ha sufrido, ya ha vivido, ya ha aprendido. A veces aparece cuando uno está preparado para recibirlo, no cuando lo busca desesperadamente. A sus 49 años, Isla Fisher no solo encontró un nuevo amor, encontró una nueva versión de sí misma. Una versión más sabia, más valiente, más auténtica. Y aunque todavía mantiene en reserva la identidad de su nueva pareja, lo que sí ha dejado claro es que este amor la transformó de una manera que ni ella misma imaginaba. Hoy, Isla es una mujer que camina con más seguridad, que elige con más conciencia y que ama con más calma. Una mujer que aprendió que los finales dolorosos no impiden nuevos comienzos, sino que a menudo los hacen posibles. Una mujer que entendió que la edad nunca ha sido un límite para encontrar la felicidad, sino un filtro que nos permite reconocerla cuando finalmente llega. Su historia, lejos de los titulares sensacionalistas, es un recordatorio para todos. Nunca es demasiado tarde para volver a amar. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si te apasionan las historias exclusivas, los análisis profundos y las revelaciones más impactantes del mundo de las celebridades, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Tu apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir investigando, narrando y llevando hasta ti las historias más auténticas y emocionantes. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna actualización. Dale like y comparte para que nuestra comunidad siga creciendo día a día. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta gran familia.